con Alejandra Reyes, a quien ahora presentamos. Gracias, Ale, por estar y por esperarnos. Lo bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿Cómo están? Otra de las candidatas. Enojados, lo veo. Pero bueno, ¿pudiste escuchar toda la entrevista? Sí, pude. Antes que cualquier otra de las preguntas que seguramente te vamos a hacer los tres y la gente también, hay preguntas de la gente. La pregunta con la que solemos romper el hielo es ¿por qué deberíamos votar tus propuestas para el Congreso? Y porque yo creo que ya queda más que demostrado que Tucumán merece tener una fuerza opositora. También en la provincia, como lo son Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, diputados y diputadas que viven como cualquier laburante, cobran como un docente. El único bloque de todo el Congreso que no ha votado ninguna ley en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, y que no solo eso, sino que además estuvo acompañando y apoyando en la calle. Ustedes deben haber visto montones de veces videos de Miriam, de Nicolás, de Alejandro Vilca, en medio de la represión, digamos, como cualquier otro jubilado, cuando Patricia Bullrich decide todos los miércoles mandar a romperles la cabeza a los adultos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que todo este escándalo, de lo que vienen charlando ahora y que seguramente vamos a profundizar, lo que demuestra es que hace falta una fuerza de laburantes desde abajo, como la del Frente de Izquierda, que no le debe nada a nadie, que nos venimos haciendo con mucho esfuerzo desde hace muchos años, consolidando a nivel nacional y acá en la provincia, y que no le debemos nada a ningún empresario, a ningún laboratorio suizo, a nadie, a ningún sector del Estado. Esta independencia política es la que nos ha permitido actuar con total coherencia dentro del recinto y recalco también afuera. Bueno, yo particularmente te hago una pregunta. El discurso es... Y el que instala, por ejemplo, el mismísimo presidente de la Nación, un discurso anacrónico trayendo cuestiones ideológicas a la mesa siempre. ¿Vos sentís hoy por hoy, como recién decía el candidato de La Libertad Avanza, que existe una polarización exclusiva y excluyente en la provincia? Hoy por hoy es o La Libertad Avanza o el oficialismo. ¿Qué rol juegan ustedes ahí en ese partido? No, para mí el oficialismo acá con Jaldo a la cabeza se ha constituido como un acople de La Libertad Avanza, digamos. De hecho, así ha actuado Jaldo desde el primer momento. Recuerden que él trajo a todos los gobernadores acá a la Casa Histórica, puso a todo el mundo a firmar un acuerdo, armó el bloque, porque todas las aberraciones de las que ahora en campaña, por ahí se queja Jaldo, se quejarán los peronistas, pero que Milei llevó adelante, digo, por poner algunos ejemplos, recortarle a los jubilados, además de pegarles todos los miércoles, recortarle a la discapacidad, recortar el presupuesto para ciencia, para técnica, quitar puestos de trabajo en el Estado. Bueno, todas esas aberraciones las hizo porque contó con el apoyo y la ayuda incondicional de Jaldo. O sea, es una falsa dicotomía, de Jaldo digo y de otros gobernadores, pero acá a nivel provincial, es una falsa dicotomía que hay una polarización o supuestamente dos oficialismos enfrentados, uno nacional y uno provincial. Hubo una continuidad tremenda, digamos. De hecho, Jaldo decía que apoyando al gobierno de Milei se iban a beneficiar los tucumanos. Y vos fíjate que los tucumanos llevan 2 años esperando los jubilados que Jaldo lo reciba. Que los estudiantes de la UNT tuvieron que hacer una movilización gigantesca para defender la universidad pública cuando Jaldo mandaba a sus diputados y diputadas a vetar el presupuesto universitario que se había conseguido. Digo, o sea, acá los únicos tucumanos que de última se habrán beneficiado son la misma casta política contra la cual supuestamente gobernaban y un sector muy minúsculo de empresarios que son los que siempre caen bien parados, ¿no? O sea, con este gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, siempre hay un sector muy minúsculo para el cual se gobierna, los sectores financieros, los bancos, los terratenientes, etcétera, y a los laburantes, los estudiantes, a las mujeres, a la juventud, les dan la espalda. Sin embargo, el AUH y algunas ayudas sociales, y sobre todo lo que muestran algunos estudios de la UBA principalmente, que los dos sectores, los dos deciles más pobres de la sociedad también crecieron por arriba del promedio en general. ¿Qué tenés? ¿Se preocupó el Estado en que las medidas de ajuste no terminen impactando de lleno sobre la parte inferior de la sociedad o vos crees que esto fue simplemente relato? No, fue relato y te lo puede contradecir cualquier persona que vos tengas en tu entorno. Ha de conocer a alguien que perdió el laburo y que sigue sin conseguirlo. Hoy a la mañana los compañeros de La Izquierda Diario estuvieron en la puerta del PAMI charlando
con los jubilados, bueno, por todo esto que ha salido, que no es una operación, digamos, que todos los oftalmólogos del país se van a poner de acuerdo para denunciarlo al gobierno en el sobreprecio de las lentes que compre el PAMI, pero digo, fueron a preguntar por eso y terminaron recibiendo como respuesta que el PAMI está recortando prestaciones, lo mismo que está sucediendo con la discapacidad, lo mismo que sucedió con la precarización laboral. O sea, voy a decir que ese 52% de pobreza que recibe Milei, hoy por hoy decimos que tiene un 31%. Eso muestran las estadísticas. Esa reducción en la pobreza contrasta con esta idea que vos estás planteando, de decir, che, mirá, el desempleo sigue subiendo y de hecho está en número. El desempleo pasó también del 6,3 al 7,9. O sea, tuvimos también un aumento en el desempleo. Aparte, 90 días. Pero el gobierno te dice, desinflacionamos el principal impuesto a los pobres. Y además, te bajamos la pobreza del 57 al 31. Bueno, desde ya que es muy relativo eso, porque además vos fijate que lo que se ha incrementado como una gran preocupación en la sociedad es la cuestión del sobreempleo. Digamos, yo recién te decía, toda la gente que perdió el laburo, pero también toda la gente que ya casi no queda nadie que tenga un solo laburo, un solo ingreso, digamos. O sea, o te han uberizado la vida, si vos tenías un autito te ponías a laburar con eso, o vendés comida los fines de semana, o estás buscando dar clases particulares, en el caso de los docentes. Algo tenés que hacer para rebuscártela. Eso no se ha revertido, al revés, se ha incrementado. De hecho, en la fábrica, acá mismo en la provincia, nos cuentan los compañeros, se han incrementado el peso de las horas extra, como ya una necesidad, no es una opción para hacerte un ahorrito a fin de mes, sino que es una necesidad para poder pagar las facturas, digamos, o pagar el alquiler. Entonces, están las cifras, están las estadísticas, está todo el discurso del gobierno en toda esa burbuja y esa especie de hechizo o de encanto que ha ido construyendo, y después está la realidad que para mí cada vez se va pinchando y que le está estallando en la cara, digamos, o sea, que tengan que recurrir a este tipo de medidas tan desesperadas como la censura previa. Bueno, es porque un gobierno que se le está estallando todo el relato, y los discursos, y las canciones, los grititos despeinados, se le están estallando en la cara con una realidad que es lo que siempre denunciamos de la izquierda que vino a hacer Milei, ¿no? Recuerden cuando en el debate presidencial Miriam Bregman le dijo que no era un león, que era un gatito mimoso del poder económico. Bueno, eso es lo que se está demostrando ahora. En el entongue de las coimas, con Karina Milei, etcétera, ¿qué se está demostrando? Eso. Vale, no hablo ya de los diferentes políticos, de cuáles sean sus ideologías, sino trato de ponerme en la cabeza del electorado. ¿Por qué pensás que pasa? Que aparece un Milei con una motosierra, vendiéndose como el león, y inmediatamente, o por lo menos en muy poco tiempo, tiene esta cantidad de adhesión que incluso lo ha llevado a la presidencia. Y también del otro lado, ¿no? Cristina Kirchner está cumpliendo una condena también, y en cada tanto podemos ver que abajo de su balcón se junta gente y uno dice, no sé si cabe, digamos, la mención de estos dos extremos, pero ¿por qué? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, vos tal vez te pudieras ubicar y ver a esas dos actitudes o posturas, ¿por qué la gente cae en los extremos y no va por algo que parece tan lógico como apostar por los trabajadores? Bueno, hay un matiz con el tema de presentarlos como dos extremos, bueno, y a la izquierda en el quieras, centro, pero sí. Para ir por partes, digamos. O sea, de todas maneras, el centro no como centro político ideológico, claro, sí, sino sí, como sí. mirar que Algo yo no más me de sentido involucro. común, Sí, no me involucro ni con uno ni con el otro. Bueno, desde ya que la explicación del fenómeno Milei en su momento ya estuvo como harto analizado y todo, y tiene mucho que ver, número uno, con toda la guita que le pusieron, las horas y horas y horas en televisión, etcétera, y la empatía que ha logrado desarrollar, tocando una fibra muy sensible que era la bronca con la casta política, con los políticos tradicionales, etcétera. Ahora, yo creo que lo que ahora se está demostrando por estos días y que se va a profundizar es que esa simpatía que había recolectado el gobierno era todo lo endeble que era el discurso del gobierno, digamos. O sea, porque alguien que dice que va a atacar a la casta y termina reventándole la cabeza a los discapacitados, no cierra, digamos. Entonces, para mí ahí se está mostrando que todo lo que se había quizá dicho de manera precoz, de que Milei ya había llegado para instalarse, que había una derechización generalizada, que la juventud se había hecho de derecha, etc. Me parece que ha sido un poco precoz y que se está empezando a demostrar que hay valores o que hay
puntos, digamos, de la conciencia en la sociedad y todo, que no se negocian, como pasó con la universidad. Digamos, o sea, cuando se metió con la universidad pública, hubo más de 1 millón de personas en la calle. Creo que compite con cuando ganó Argentina el Mundial, el nivel de movilización que hubo, por lo menos acá en la Plaza Independencia. Entonces, digo, lo mismo, los derechos humanos, o sea, son para mí banderas que no es que se han entregado ni mucho menos, sino de que, bueno, había que ver por dónde venía el fenómeno, que tiene que ver con el repudio y el rechazo a estas mismas prácticas que ahora cuando saltan del lado de los propios, de la hermana de Milei, digamos, de los Menem, etcétera, etcétera, generan un rechazo y muestran que este apoyo no era tan ni sólido, ni ideológico, etcétera, etcétera, como se presentó quizás en su momento, digamos. Quedan pocos minutitos, pero sí me interesaría dejar en claro, porque en definitiva estamos hablando de campaña, ¿no? Sí, hemos visto pasar por la Argentina de estos 40 años de democracia los programas y los proyectos de gobierno radicales, peronistas, macristas, el mileísmo. Hemos visto políticas socialdemócratas, pero también hemos visto políticas neoliberales y hemos visto políticas populistas y hemos visto políticas conservadoras. Sí. Contale a la gente, al menos en una pincelada general, de qué va la propuesta precisamente, ¿no? de tu espacio, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de esto, ¿no? Bien. Bueno, y de paso aprovecho porque tiene que ver con la segunda parte de la pregunta de Sil. Lo que tienen en común todos esos gobiernos que vos mencionaste y que ilustraste con todos los tipos de políticas de los últimos por lo menos 40 años en la Argentina, se llama Fondo Monetario Internacional. O sea, en distintos grados, con mayor o menor inserción, si se quiere, con distintos ciclos de crecimiento económico, de crisis económica, etcétera, etcétera. Siempre lo que hubo de factor común en la Argentina es un saqueo, una expoliación sistemática de los recursos a través de la deuda, que es completamente ilegal, ilegítima, etcétera. Durante los gobiernos del kirchnerismo, estamos hablando de que había crecimiento a tasas chinas y Cristina dejó el gobierno con un 25 o 30% de pobreza en el país. Digo, o sea, aún habiendo muchísimo crecimiento económico, hubo una pobreza estructural que se mantuvo en los últimos 40 años, de las que ninguna de todas estas propuestas que vos has mencionado se propuso salir, porque todas en última instancia sí coinciden, y eso también explica por qué Milei tiene montones de aliados en el Congreso, porque en última instancia sí coinciden en un proyecto de fondo, que es que la política económica de Argentina se decide y se resuelve en Washington, si va a haber reforma previsional, si va a haber reforma laboral, por ejemplo, que es la agenda de los grandes empresarios, cómo se le va a quitar derecho a los trabajadores, cómo se va a recortar el presupuesto público, son todas políticas que se digitan arriba. Entonces, el Frente Izquierda lo primero que dice es esto es lo que hay que cuestionar. Hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que desconocer esa deuda de manera soberana, utilizar, desde ya volcar todos esos recursos que son una sangría espantosa hacia la obra pública, hacia las necesidades que realmente existen. No hay que hacer una reforma laboral que quite derecho a los trabajadores, porque eso jamás ha generado puestos de trabajo. Hay que hacer lo contrario, hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días por semana y generar más puestos de trabajo. Si se hiciese solamente en las 12.000 más grandes empresas del país, esto lo estudiamos con un grupo de especialistas, ya se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo, y estamos diciendo manteniendo el salario, ¿no? Tomar medidas que pongan en las antípodas de todo lo que hasta ahora se hizo, que fue resolver siempre en función de los intereses de una ínfima minoría, que además por lo general es parasitaria, del Estado, con los negocios, como se vio con la droguería pero como se ve en la legislatura de Tucumán, donde las leyes salen con nombre y apellido todo el tiempo, de beneficio impositivo, exención, etcétera, y acá en Tucumán ni siquiera los empresarios son capaces de garantizar trabajo todo el año, que es una de los proyectos de ley que venimos trabajando con los cosecheros del Frente de Izquierda, digamos. Yo te hago una pregunta, Alejandra. Estás citando particularmente al empresario como el generador de fuente de trabajo, pero a la vez critica su postura. ¿Cómo hace para generar el incentivo a ese empresario a que produzca más y que genere esos puestos de trabajo genuinos como estás pidiendo? Y la segunda pregunta es si ve un Estado sobredimensionado en la Argentina y en Tucumán. Bueno, yo creo que los empresarios, lejos de ser los garantizadores de los puestos de trabajo, más bien lo que se demuestra es lo contrario. Digamos, ahora, por ejemplo, incluso en Tecotex están diciendo que van a reducir, hay una planta, la Pola Ambrosio, todo el rubro textil ante la crisis, lo primero que hacen
es, después de haberse privatizado las ganancias multimillonarias durante muchos años, socializar la pérdida y recortar puestos de trabajo, suspender turno, etcétera, etcétera. Y todas las políticas que han ido en el sentido de incentivar las inversiones, como te digo, beneficios impositivos, subsidios, etcétera, no han generado más puestos de trabajo. Fíjate el caso de los call centers. Es escandaloso. De Alperovich, Mansur, le pagan el alquiler, ¿entendés? ¿Y cuántos conocemos nosotros? Número uno, de la calidad del puesto de trabajo ese, son jóvenes que quedan con la cabeza reventada, quemada. Y número dos, no impiden los despidos. Está cerrando Egis. Entonces, todas las políticas de incentivo, por lo general, tienen como excusa que son para que los empresarios generen trabajo, pero más bien lo que sucede para que los empresarios generen ganancia, saquen una parte también por parte del Estado, precaricen a la juventud la mayoría de las veces o tomen mano de obra que ante la menor crisis, pum, la despachan como si fuesen descartables los trabajadores y su familia. Bueno, lo que decimos del Frente Izquierda es que al revés, que por ejemplo en el caso del citrus, que es lo que más tenemos estudiado, vos podrías organizar la producción de la agrícola y agroindustrial de la provincia, no necesariamente solo alrededor de la caña de azúcar y el limón. O sea, no está escrito en ningún lado que Tucumán solamente tenga que cultivar caña de azúcar y limón. Eso es así porque es lo que beneficia a Trapani, a Rochaferro, a Emilio Luca, etcétera, etcétera. Digamos. Bueno, pero si lo pensásemos de una manera más racional, vos podrías diversificar los cultivos, rotarlos incluso y garantizar trabajo durante todo el año y que las cientos de familias que se ven obligadas a migrar, como sucede desde hace 200, es medieval, digamos, o sea, los golondrinas es una cosa que no tendría ni que existir en los libros de historia nada más, pero es una realidad que hoy muchas familias viven, porque tienen trabajo 4 meses al año. Bueno, vos podrías garantizarle trabajo todo el año y sí, Tucumán es una provincia que tiene montones de recursos. Pero no lo hacen porque no les conviene a ellos, ¿entendés? Y además lo dejan sin obra social todo el año, ya que están, o sea, tienen obra, los hijos de los trabajadores del zafrero se pueden enfermar solamente durante la zafra. Después ya se quedan sin obra social. Bueno, entonces ese tipo de cosas no avanzan. O sea, no solamente la libertad no avanza y avanza la censura, sino que tampoco avanza, el esquema productivo ni nada cuando está todo organizado en función de la ganancia de muy poquito. Yo creo que la forma en la que eso se podría desarrollar es, número uno, empezando a atravesarla del raciocinio, digamos, y hacer que sea, organizar la producción, por ejemplo, en función de las necesidades. O sea, si vos en Tucumán tenés fábrica de fideo, de galletas, etcétera, como tiene Emilio Luque, no podés tener comedores que están desabastecidos, ¿me entendés? O sea, porque se produce un montón, digamos. Entonces, para mí, en ese sentido, desde el Frente de Izquierda, es que la coherencia que mantenemos en el Congreso, nuestros diputados, que siempre nos ven, digamos, luchando, acompañando diferentes reclamos y todo eso, son para nosotros medios en la medida en la que nuestra pelea en última instancia sí es por otro tipo de sociedad, o sea, es por organizar una sociedad socialista completamente en las antípodas de este sistema absurdo, irracional, ridículo que es el capitalismo. Alejandra Reyes, candidata a diputada nacional en primer término del Frente de Izquierda. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandra. Muchas gracias a ustedes.